hoy es jueves 28 de abril y nosotros comenzamos ya analizando la actualidad del día con las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Salgado cede y permitirá más déficit a Cataluña en 2012. Acepta ahora objetivos diferenciados para cada comunidad autónoma en el año electoral. La Generalitat ratifica que no cumplirá la previsión oficial para este ejercicio. Es una de las noticias del día que recogen la mayor parte de los periódicos. Y nos vamos ya con la fotografía de portada. Messi se adelanta a Ramos y logra ayer el primer de sus 2 goles ante el Real Madrid en el Bernabéu. Y el árbitro rompió al Madrid y un genial Messi lo liquidó. La injusta roja de Pepe y la de Mou marcan el tercer clásico. Más noticias. La familia de Troitiño solo habla de odio hacia el asesino fugado e ignora a sus víctimas. E histórico acuerdo de reconciliación palestina entre Arafat y Hamas. Y la trama de los ERES. La ex candidata del Partido Popular sitúa a un diputado del PSOE negociando un ERE. Y continuamos ya con los titulares más destacados del país. Cataluña desafía al gobierno con su débil plan para recortar el déficit. Economía rechaza los ajustes elaborados por 6 autonomías. Es una de las noticias del día. Y en fotografía de portada, Matute nos dice: el que no inventa no vive, durante los premios Cervantes en el día de ayer. Y Sony reconoce la fuga de datos sensibles de 77 millones de clientes. Una alarma social. Los papeles de Guantánamo. 1 de cada 3 reclusos delató a sus compañeros. Y Fatah y Hamas sellan un pacto de reconciliación entre palestinos. Los titulares más destacados de La Razón, que abren con: ETA quiere colar a 822 concejales para gestionar 300 millones de euros. Bildu cuenta con conseguir la mayoría absoluta en 53 municipios del País Vasco y Navarra, según un informe de la Guardia Civil. ANV lo consiguió en 17. La Abogacía del Estado ve en la coalición un vehículo electoral de la banda y sostiene que 1.014 de sus 3.743 candidatos están contaminados. Y en fotografía de portada, Messi y el árbitro rompen al Madrid. La ida de la semifinal de la Champions marcada por una bronca que acaba con la expulsión de Pepe y Mourinho. Y continuamos con las noticias. Rebelión autonómica. Salgado cierra el grifo a 6 comunidades. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Valencia no podrán endeudarse más. La vicepresidenta reta a las regiones a que acudan a los tribunales si quieren cobrar el fondo de competitividad. Y continuamos. Fernández incluyó a un sindicalista en un ERE un año después de aprobarse, y el príncipe recibe tratamiento del jefe del Estado en el Vaticano. Continuamos ya con los titulares del ABC. Viera dio ayudas del fondo de reptiles a la empresa de su hija. El IFA, que dependía de él, concedió un total de 900.000 euros a la sociedad donde ella trabajaba. Y continuamos con la fotografía de portada. Messi pesca en medio de la bronca. 0-2. Premio Cervantes. Ana María Matute. El que no inventa no vive. Esas son sus palabras. Y desayunos electorales de ABC. Cospedal. Nadie ha hecho tanto daño en tan poco tiempo como Zapatero. Y les avanzamos ahora más noticias de actualidad en nuestro sumario. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado convencido de que su decisión de no presentarse a la reelección va a hacer más fuerte al PSOE, porque va a servir para renovar energías, ideas y proyectos. El gobierno mantiene suspendidos los planes de reequilibrio de 6 comunidades autónomas que no tendrán el visto bueno para endeudarse hasta después de las elecciones del 22 de mayo.
Aprobado el decreto que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. La norma refuerza la capitalización y limita las retribuciones. Los directivos de las cajas no podrán cobrar más que el presidente de la Junta. Y Jack Sparrow, David Jones, Elizabeth Swann e incluso Angélica, el personaje que interpreta Penélope Cruz, se han transformado en figuras de Lego para recrear pieza a pieza el universo de Piratas del Caribe. Y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado muy convencido de que su decisión de no presentarse a la reelección va a hacer más fuerte al PSOE porque va a servir para renovar energías, ideas y proyectos en su partido. Zapatero se ha referido a su sucesión en la entrevista que ha concedido a YouTube y en la que ha respondido a las preguntas de los internautas. La economía ha sido el tema más recurrente en las preguntas que han formulado los ciudadanos al presidente del Gobierno en su primera entrevista en YouTube. Rodríguez Zapatero ha admitido que la crisis ha sido una de las experiencias que más han marcado su vida. Es una vivencia de una gran intensidad, de un gran sentido de la responsabilidad que no pensé nunca tener. Nunca pensé tener. Zapatero ha explicado a los internautas que el dinero prestado a los bancos no es a fondo perdido. Por esos avales y por esas compras de activos de los bancos, valores que tienen los bancos, el Estado les está cobrando un interés. Y ha anunciado que el Gobierno estudia medidas para ayudar al 2,6% de familias que no pueden pagar sus hipotecas. Somos muy conscientes de que podemos y debemos intentar algún mecanismo de ayuda para esas familias. De hecho, el Congreso de los Diputados va a trabajar en una subcomisión para ver si encontramos algún medio más. Zapatero también ha hablado de energía nuclear, ha dicho que hay que mantenerla mientras la necesitemos y sustituirla progresivamente por fuentes alternativas. La energía nuclear. Y cambiamos de asunto porque el Gobierno ha aprobado los planes de reequilibrio de 7 comunidades autónomas para reducir su déficit, aunque mantiene suspendidas a otras 6 que no tendrán el visto bueno para endeudarse hasta después de las elecciones del 22 de mayo y tras constituirse los nuevos gobiernos regionales. Foto de familia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El control del déficit enfrenta al Gobierno y a las autonomías. Salgado niega el fondo de competitividad a 6 comunidades. Madrid, Baleares, Cataluña, Valencia, Andalucía y Extremadura no tienen el visto bueno para endeudarse hasta después de las elecciones y tras la constitución de los nuevos gobiernos regionales. Estas autonomías han mostrado su malestar, han criticado el incumplimiento de la ley de financiación y algunas de ellas amagan ya con acudir a los tribunales. En cambio, el Consejo ha dado luz verde a los planes de reequilibrio financiero de las otras comunidades restantes. Esto supondrá un ahorro de 4.283 millones de euros, casi la mitad del déficit registrado por estas regiones en 2010. Y en Andalucía seguimos muy pendientes del llamado Fondo de Reptiles y de los expedientes de regulación de empleo. Desde el Partido Popular llaman la atención sobre un nuevo caso, el ERE presuntamente concedido a la empresa Fábrica San Carlos. Según la portavoz popular Esperanza Oña, la firma del ERE por parte de Antonio Fernández demuestra la extensión de responsabilidad más allá de un director general. La trama de los presuntos ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía suma y sigue. La portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha advertido de la existencia de un ERE unipersonal y a la carta concedido a la empresa Fábrica San Carlos, Sociedad Anónima, y firmado en 2002 por Antonio Fernández en calidad de viceconsejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía, y por Francisco Javier Guerrero en calidad de director general de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al llamado Fondo de Reptiles. El beneficiario de dicho ERE es Francisco Sánchez Reyes, quien desde 2007 hasta la actualidad ocupa el cargo de concejal socialista en el Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz. Según la parlamentaria, esta persona, de la que ha dicho no saber qué vinculación tenía en 2002 con el PSOE, ni si era trabajador de esta empresa, se incluye en una adenda a un convenio entre la Junta y el IFA, firmado un año antes para llevar a cabo un ERE en esta misma entidad en la que se incluían a 19 personas, y solo él ha cobrado, gracias a ello, más de 188.000 euros. Por eso digo que del autoere del señor Fernández a sí mismo se pasa al ERE unipersonal. Vamos a coger a este hombre que se quedó fuera
o que nos lo hemos encontrado luego o que no sabemos por qué no estuvo entre los 19 y se lo hacemos solo a él. Qué casualidad, una vez más, concejal socialista, como digo, desde el año 2007 en San Fernando. Por tanto, podemos hablar, desde luego, de procedimiento irregular, podemos confirmar el procedimiento irregular del fondo de Restiles, que lo era para todo, porque se hace con cargo a este mismo fondo. En su opinión, el interés del PSOE de cerrar el tema del fraude de los ERES corrobora su presunta implicación en la trama corrupta. El Partido Socialista y el Gobierno socialista ponen todo tipo de trabas con una doble vara de medir y con un doble mensaje en el que al mismo tiempo nos dicen, y doble moral y doble todo, ¿no? Al mismo tiempo nos dicen que colaboran con la justicia y que están en el mismo barco y a la vez le impiden a la justicia acceder a la documentación que requiere. Y yo me pregunto, ¿por qué el Partido Socialista en el Gobierno impide que la jueza tenga las actas del Consejo de Gobierno, que es lo que solicita? ¿Por qué se niega? Según la parlamentaria, la firma del ERE por parte de Antonio Fernández demuestra que la extensión de responsabilidades va más allá de un director general. Aunque la Junta quiere derivar las responsabilidades en dos cabezas de turco, se ha podido demostrar que los viceconsejeros firmaban pagos con cargo a este fondo, algo que se había negado. Y desde el Partido Socialista, Micaela Navarro ha presentado este miércoles la jornada sobre la trata con fines de explotación sexual que se celebraba en Sevilla este jueves 28 de abril. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social ha calificado este hecho como una de las formas más crueles de violencia de género. Asimismo, la consejera se ha mostrado en contra de la legalización de la prostitución, una actividad que ha calificado de denigrante para el ser humano. Por otra parte, y según datos de las Naciones Unidas, a los que ha aludido Navarro, existen entre 4 y 6 millones de víctimas de trata, de las cuales el 80% son mujeres con fines de explotación sexual. 700.000 personas son introducidas anualmente en el comercio de explotación sexual y se trata de mujeres que es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, que mueve entre 5 y 7 billones de dólares. A nivel nacional, atendiendo a los datos de la Policía y Guardia Civil, en España la cifra de prostitución alcanza las 300.000 mujeres, el 90% de ellas inmigrantes en situación irregular. Naciones Unidas estima que entre 4 y 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% lo serían para su explotación sexual y que 700.000 personas son introducidas anualmente en el comercio sexual. Las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas de este comercio sexual. El debate es verdad que está abierto hace mucho tiempo, pero está abierto exclusivamente en esos términos. Si en la calle sí o en la calle no. Y yo creo, sinceramente, que el debate hay que abrirlo de forma integral y de manera mucho más profunda. Y cambiamos de asunto porque queda aprobado el decreto ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. Los directivos de las cajas no podrán cobrar más que griñando. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto ley que modifica la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía para adaptarla a los cambios introducidos en la legislación estatal por el Real Decreto Ley 11/2010, una norma que reduce la representación pública, refuerza la capitalización y limita las retribuciones de los directivos de las cajas, que no podrán superar en ningún caso el sueldo del presidente de la Junta, mientras que en los bancos no se establece limitación al no tener competencias con la comunidad autónoma. La nueva norma también refuerza la profesionalización de la gestión al establecer la imposibilidad de simultanear un puesto de los órganos de gobierno de entidades con un cargo público electo por un cargo de la Administración, para que se establece con un plazo máximo de 3 años. Y los partidos políticos calientan motores de cara a las elecciones del 22 de mayo. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha visitado Almería para dar algunas claves de su campaña electoral y proyectos de cara a los próximos meses.
El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, ha visitado la provincia de Almería para anunciar que en toda Andalucía han presentado un total de 546 candidaturas, lo que supone que más del 90% de los andaluces podrán votar a esta formación política. Se trata de 60 más que hace 4 años, y en Almería ha anunciado que han realizado un importante esfuerzo para ampliar el número de candidaturas de otros años. El objetivo fundamental de la campaña de Izquierda Unida se centrará en 5 grandes ejes. El de generar empleo, porque es posible poner a los ayuntamientos en la dinámica de generar empleo. El tema de luchar contra la pobreza es inaceptable, es una indecencia política que en este momento Andalucía tenga un 31% de ciudadanos y ciudadanas en la pobreza, incluso en la pobreza más severa. Vamos a hacer una fuerte lucha en defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones salvajes que vienen de la mano muy especialmente del Partido Popular. Vamos a plantear lo que ha situado Rafa, una democracia radical, participativa, de compromiso e implicación de la ciudadanía, y vamos a situar municipios claramente de manos limpias y de lucha contra la corrupción. Valderas, que ha estado acompañado por el candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban, ha asegurado que las encuestas que están conociendo muestran un alza y afirma que están seguros de que en Almería habrá una importante sorpresa. Por último, Diego Valderas ha recordado que en esta campaña ya tienen cerrados más de 1000 actos y, como no, contarán con la presencia del coordinador general nacional, Cayo Lara. Y no nos movemos de Almería porque los trabajadores del grupo de inversiones plásticas TPM, uno de los principales productores mundiales de plásticos para invernaderos, se concentraron ayer frente a la sede Cajamar en Almería para exigir la viabilidad de la empresa en la que trabajan 230 personas. La deuda de TPM, que cuenta con centros de producción en El Ejido, La Mojonera, Almería y Torrent, Valencia, forma parte del calendario de pagos a acreedores establecido en 2006 a raíz de la reorganización del grupo. Y continuamos con más noticias y nos vamos hasta la provincia de Cádiz. Muy pendientes de este lugar en el Plan Bahía Competitiva, que no avanza según los sindicatos a tenor de los resultados de la última comisión de seguimiento. Los representantes sindicales no ven con claridad en concreto las respuestas de los problemas de los extrabajadores de Delphi. La comisión de seguimiento del Plan Bahía Competitiva vuelve a reunirse sin novedades. Se ha celebrado este martes una convocatoria que los representantes sindicales de los extrabajadores de Delphi han calificado de más de lo mismo. En este sentido han criticado que aún no se han aportado soluciones a los problemas concretos que el colectivo va planteando. En cualquier caso, sí han considerado positivo que el delegado provincial de empleo de la Junta se ha comprometido a trasladar directamente al director general de empleo las cuestiones que más urgen. En este punto han matizado que lo más preocupante tiene relación con la situación de los prejubilados de la industria auxiliar que siguen sin cobrar. Advierten del riesgo de que al tercer mes sin sueldo se rompa su convenio especial con la Seguridad Social, con las dificultades que se presentarían para restituir su situación. Y los responsables de la empresa fabricante del péndulo, la atracción del Parque del Tibidabo, en la que se produjo un accidente en julio de 2010, declaran ante el juez que investiga las causas del siniestro que costó la vida a un adolescente. En el accidente mortal están imputados 10 técnicos, las nuevas personas que solicitaba la Fiscalía de Cataluña, a la que se añaden una décima de responsables de la empresa italiana que diseñó la atracción. Los imputados se basan en el informe pericial sobre las causas del accidente del péndulo, que señala que la atracción cayó debido a un cúmulo de deficiencias, tanto en su diseño y en su instalación como en el mantenimiento de la misma. Concretamente, el informe sostiene que la atracción se desplomó por un desgaste en su anclaje y por la fatiga mecánica progresiva del acero con el que éste estaba construido. El informe pericial señala también deficiencias en el mantenimiento de la atracción, del que se encargaban 2 empresas externas que hacían revisiones periódicas de la instalación. Y la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a Alain Blanco por quemar presuntamente junto a otros un autobús en el San Sebastián. El 29 de septiembre de 2008, un ataque por el que el fiscal le pide 3 años de prisión y que aparentemente se esclareció al ser extraído su ADN. En el escrito acusaron, el fiscal subrayaba las pruebas que se evidencian su participación en los hechos. Entre ellas cita las muestras del ADN del joven halladas en un guante de látex en las inmediaciones del incendio.
Y más cosas porque la policía ha desarticulado otro clan familiar dedicado a la venta de drogas en la Cañada Real y ha detenido a 4 personas de entre 34 y 45 años en un inmueble del poblado de Valdemíngómez, que contaba con medidas extremas de seguridad. Los agentes también se incautaron de diferentes cantidades de cocaína, hachís, marihuana, aunque gran parte de la droga fue arrojada y destruida por uno de los detenidos. La investigación se inició en marzo pasado, cuando la policía tuvo información de que una vivienda del poblado de Valdemíngómez había un continuo trasiego de personas que se acercaban a comprar su dosis diaria. Los agentes encontraron en el inmueble 4 armas de fuego, 3.000 euros en efectivo, aparatos electrónicos, balances de precisión y diversas bolsitas de plástico preparadas para su venta. Y más noticias referentes al narcotráfico ahora desde la provincia de Cádiz, donde en su muelle se han incautado 1.600 kilos de hachís. La banda fletaba camiones hasta Casablanca con la intención de introducir el material en nuestro país. La investigación comenzó hace más de un año y se salda con las detenciones de 10 personas. La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha incautado en el puerto de Cádiz más de 1.600 kilos de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo de un remolque tipo góndola y ha detenido a 10 personas. La banda de narcotraficantes fletaba camiones hasta Casablanca para introducir hachís en España a través del muelle de Cádiz. Los responsables de la red de narcotraficantes contaban con compradores franceses e italianos que se desplazaban hasta Barcelona para adquirir grandes partidas de estupefaciente y que después trasladaban hasta sus respectivos países. La investigación comenzó hace más de un año tras detectar las actividades de este grupo y que 2 de los principales investigados mantenían numerosos contactos con otros grupos de origen marroquí que les proporcionaban la infraestructura necesaria para el transporte del estupefaciente oculto en camiones de gran tonelaje. Los especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional localizaron un sofisticado doble fondo en la estructura del remolque que ocultaba más de 1.600 kilos de hachís. El conductor fue detenido, así como otras 3 personas relacionadas con el envío que fueron localizadas en las inmediaciones. Posteriormente fueron detenidas otras 6 personas, 5 de ellas en Barcelona. En la operación se han intervenido, además del camión y el remolque que ocultaba la droga, 4 vehículos, uno de ellos sustraído. Bashar al-Assad finalmente también ha sido abandonado por hasta 200 miembros de su propio partido que ayer presentaban su dimisión. Las razones, las torturas y crímenes que se están cometiendo en los últimos días. Las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 450 civiles muertos desde que comenzaron las protestas a mediados de marzo. El presidente sirio cada vez se encuentra más solo. Los últimos en abandonarle han sido 200 miembros de su propio partido, el Baath, que han presentado su dimisión en la provincia de Dirá como protesta por la represión que están sufriendo los manifestantes en esta zona. Los militantes justifican su renuncia por la negativa postura del Baath, un partido que ostenta el poder desde 1963, hacia los acontecimientos en la ciudad. Poco después, otros 28 miembros del partido en la ciudad de Banias hacían lo mismo, alegando las torturas y crímenes que se están cometiendo. Y mientras tanto, la ONU sigue sin ponerse de acuerdo a la hora de establecer una declaración de condena al régimen sirio. La propuesta de la Unión Europea se ha topado con la oposición de China y Rusia. Alegan que la situación en Siria no supone una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 450 los civiles muertos desde que comenzaran las protestas a mediados del mes de marzo. También en Yemen continúan la represión y las protestas. Nuevas muertes se suman cada amanecer y el pueblo se rebela como puede contra su presidente, Ali Abdallah Saleh. Por otro lado, el plan del Consejo de Cooperación del Golfo prevé la formación de un nuevo gobierno de transición y que Saleh, que garantiza la inmunidad junto a su familia, abandone el cargo en 3 meses. Sangre e ira popular en las calles de Sanaa, la capital de Yemen, donde al menos 12 personas han muerto en la represión de las protestas contra el presidente Ali Abdallah Saleh. Los fallecidos formaban parte de una manifestación multitudinaria que fue atacada por varios hombres armados con fusiles Kalashnikov. Fuentes médicas afirman que el balance de este tiroteo puede agravarse, ya que hay decenas de heridos y el estado de varios de ellos es muy grave.
También se han registrado 3 muertes en circunstancias parecidas en 2 localidades del sur del país. A diferencia de los líderes de la oposición política, los participantes en las protestas callejeras rechazan la hoja de ruta propuesta por los mediadores regionales y exigen que el presidente Saleh sea juzgado. El plan del Consejo de Cooperación del Golfo prevé la formación de un gobierno de transición y que Saleh, al que garantiza inmunidad junto a su familia, abandone el cargo en 3 meses. Y nos vamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde se vive en estos momentos un acuerdo histórico que ha sido recibido de la mejor manera posible. La inesperada reconciliación entre el primer ministro Hamás y el presidente palestino Abbas. Pero no existe una celebración completa, ya que se trata de un acuerdo que, sin embargo, no ha sido bien recibido por Israel, que considera que el pacto impedirá cualquier negociación de paz con ellos. En la Franja de Gaza, el acuerdo para formar un gobierno de coalición entre Al-Fatah y Hamás no ha podido ser mejor recibido. Una inesperada reconciliación entre el primer ministro de Hamás, Ismael Haniyeh, y el presidente palestino Mahmoud Abbas, que tiene como objetivo la celebración de elecciones antes de un año. Llegar a tener hoy este principio de acuerdo significa que hemos comenzado a encontrar la solución del problema. Esperamos que este acuerdo, con el apoyo de Egipto y los árabes, haga que la reconciliación sea una realidad, ha señalado un portavoz de Hamás. El pasado día 15, en Ramallah, más de 2.000 personas reclamaron la unidad de los palestinos. Israel, por su parte, no ha recibido bien este acuerdo. La autoridad palestina debe escoger entre la paz con Israel y la paz con Hamás. La paz con las dos es imposible porque el propósito de Hamás es destruir el Estado de Israel, como expresa abiertamente, ha señalado Netanyahu. El acuerdo entre Hamás y Fatah pone fin al feroz enfrentamiento existente entre ambos en los últimos 4 años, durante los cuales el grupo nacionalista Al-Fatah ha gobernado en Cisjordania y el islamista Hamás en la Franja de Gaza. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. El frente que se sitúa en el extremo oriental de la península continúa trayendo la inestabilidad en Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y parte de Andalucía. Por tanto, destacarán en toda esta zona las precipitaciones generalizadas localmente tormentosas. En el resto de España destacarán intervalos nubosos, cielos con nubes y claro, por tanto, y temperaturas suaves en Andalucía. Y cambiamos de formato por completo porque Jack Sparrow de Beyoncé, Alicia Balswan e incluso Angélica, el personaje que interpreta Penélope Cruz, se han transformado en figuras de Lego para recrear pieza a pieza el universo de Piratas del Caribe en un videojuego que llega a España a mediados de mayo. Las piezas del mundo Lego saltan una vez más al mundo virtual para recrear en forma de videojuego la saga cinematográfica de Piratas del Caribe. Todos los elementos característicos de la saga también están en el juego, como la banda sonora, las bromas y las escenas clave, cuenta el productor Philip Rin. En TT Games no han olvidado ningún detalle. Ahí están, por ejemplo, la Isla Tortuga, el navío de la Perla Negra o el Kraken de Davy Jones. Y también todos sus protagonistas, incluido el personaje de Angélica que Penélope Cruz interpreta en la 4ª parte pendiente de estreno. Coincidiendo con su lanzamiento, llegará este videojuego que permitirá revivir en 20 niveles las aventuras del extravagante pirata interpretado por Johnny Depp, que también aquí podrá decir aquello de todos recordarán este día como el día en que casi capturan al capitán Jack Sparrow. Y con Piratas del Caribe nos despedimos. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfrutan del día y sean felices.